Tarde, noche de pioneros por Canal 10 con Sebastián Yapur. Apasionadísima historia, hermosa historia, 20 años en México. ¿Te adaptaste? Me adapté. Al principio, como te digo, no fue fácil. Aparte, yo me fui en la época en que no había todavía redes sociales, el internet era muy incipiente. ¿Y tuviste que tomar una persona que llevara tu oferta de trabajo? No, todo lo hice yo solo. Yo agarré, a partir del año 99, empecé a mandar mails a todo lo que yo encontraba, estudios, Pero cosas. no podías mandar grabaciones, mandabas... No podía dar grabaciones porque eran súper pesadas. Lo único que podías era poner un link y decir, por favor, escuche mi demo, que no me acuerdo dónde estaba. Y para que te dé una idea, de los 300 mails que yo mandé, sacando las respuestas automáticas, me contestaron 3 personas. 1%. 1%. Yo siempre digo, a lo mejor otro en ese momento ya desistía, pero yo con ese 1% dije, bueno, 3 mejor que nada. Me fui por primera vez a México y a Miami en un viaje, digamos, pautado para ir y volver, no con las valijas ni mucho menos, y a partir de esos pequeños datos armé yo mi demo, iba y lo repartía. Claro, al principio era muy gracioso porque el mexicano lo que tiene es que es súper educado, muy atento y siempre te van a dar tus 5 minutos, aunque no seas nadie, no te conozcas. Si alguien golpea la puerta acá, vengo de tal lado, bueno, aunque sea un secretario o alguien, te mandan para que te escuche y para que te reciban el demo. Y lo que pasaba era que me escuchaban, me daban mis 5 minutos, recibían el demo. Y claro, había algo que no machaba cuando después escuchaban ellos el demo, no se condecía con esta persona que habían visto. Entonces lo que empezó a suceder es que me volvían a llamar, me llamaban al hotel, yo estaba parando en un hotel. Oiga, ¿cuántas personalidades Entonces me dice, oiga, ¿puede venir? Entonces la duda era, primero, si era la misma persona, y segundo, ¿cómo yo había podido hacer eso? Porque vos viste que la tecnología te permite a lo mejor grabar durante 10 horas y después sacás pedacitos. ¿Y te hacían pruebas? Y entonces me empezaron a hacer las pruebas. Entonces me decía, bueno, métase a la cabina y haga. Y yo iba y hacía, iba y hacía. Y entonces ahí me empezaron a llamar para castings. En ese sentido el mercado mexicano es muy democrático, ¿no? O sea, el que queda, queda. El que queda, queda. Los locutores nos movemos con agencias, como si fueran de modelos. Entonces, por eso te digo, ahí ya entraste a ese otro sistema. Exactamente. Entonces yo ya entré a ese otro sistema que para mí fue beneficioso porque fue la manera en la que alguien sin un extranjero, sin amigos, sin conocidos, sin nada, pudiera empezar a tener oportunidades. Es decir, a mentira verdad, la gente escuchaba mi voz, decía, mándame me gustó tal, entonces mándame. Y ahí empezaba yo a ir, como vos bien decís, a los grandes estudios. Todavía era la época de una gran opulencia en la publicidad, en la grabación. Yo no lo podía creer, era un medio tan distinto al que vivíamos acá. Aparte, en particular, yo tuve una carrera bastante rara, porque nunca pasé por Buenos Aires. Exacto, te fuiste derecho para allá. Yo me fui derecho para allá. ¿Eso significa que hoy ya no es así? No, hoy ya no es así, lamentablemente no. Lo que pasa es que estamos hablando de un momento, Rebeca, donde vos llegabas a los estudios que eran mansiones, a lo mejor había 7, 8 personas supervisando tu grabación, todas comían, vos llegabas a los estudios y había menú como si fuera un restaurante, llegaban motos con pasteles, con comida, con cosas. Era una cosa de opulencia y también donde, ¿qué es lo que pasaba? Todos los involucrados en la publicidad aprovechaban como para socializar también. Entonces iba el director de la película y aprovechaba el momento de la grabación porque como también iba el cliente, entonces le chupaba un poco la media, le decía, mirá qué buena la película que yo dirigí. Cuando se hacen los rodajes. Exactamente, que llegaba un momento en el que el ingeniero y yo estábamos tratando de hacer nuestro trabajo y los otros comiendo y de jarana y todo. Era un evento social. Ahí las redes empiezan a cobrar más vida, ya esa necesidad de socializar no es tan importante y claro, el costo de eso era altísimo. Alguien tenía que pagar la fiesta. Alguien tenía que pagar la fiesta. Entonces lo que pasó fue muy chistoso. Después los estudios empezaban a cobrarle por la comida ya también a la gente. Entonces, bueno, a partir de ahí viene la crisis importante de 2009, la crisis de Estados Unidos. No hay que olvidarse que México es un país que late a otro ritmo, ¿no? En México tenemos una frontera de 2.000 kilómetros lineales con Estados Unidos. Entonces, bien dicen allá que Estados Unidos estornuda y México se resfría, ¿no? Totalmente. Entonces, pegó muy duro esa crisis y ahí se achicó mucho el personal de las agencias, se empezó a achicar un poco todo. Y paralelamente empieza toda esta tecnología de los home studios y que vos podés grabar de tu casa y mandar. ¿Te vino bien?
Me vino bien en ¿Sí? muchos aspectos, sí. El primer aspecto, por ejemplo, el de los castings, ¿no? Porque imagínate, cuando Bueno, yo llegué, mandabas tenía de tu que casa. ir en mi auto por toda la ciudad, media hora manejándola para grabar un casting, que era una Una posibilidad, posibilidad, ¿no? claro. Entonces, Sí. bueno, lo primero que se empezó fue a grabar los castings y a mandar. Y después ya los clientes, algunas grabaciones decían, graba tal cosa y mándasela a fulano, y se empezó a hacer. Y A mí me armaste el gustó. estudio en tu casa. Sí, armé el estudio en casa. Aparte, bueno, después con el paso del tiempo, cuando ya mi carrera de doblaje empezó a ir mejor y qué sé yo, vinieron todo este tema de los eventos, Comic Cons y todo eso. Entonces yo trabajaba en la semana y los fines de semana estaba viajando para dar show en diferentes ¿Y lugares. cómo se hacen esos shows? Esos shows son muy divertidos porque son convenciones donde se junta un montón de gente que le gusta lo mismo, ¿no? Los cómics, por Los ejemplo. cómics, Oh. exactamente, cultura pop, anime, todo lo que es cultura japonesa. Están los cosplays, se disfrazan de Pero sus vos héroes. aparecías. Entonces yo voy, Sí. sigo. La semana Ah. pasada estuve en la Argentina Comic Con presentándome, son eventos divinos. Entonces, generalmente llega el momento, yo me subo a un escenario y empiezo a contar un poco la historia. ¿Y hablas como los personajes? Y hablo como los personajes, si no me sacan a los tomatazos, claro. Pero bueno, detrás de cada personaje hay una historia, hay una ¿Y anécdota, cuál de todos ¿no? esos personajes es tu favorito? Mirá, mi favorito es muy difícil de decirlo porque son un montón hasta el Pero día de uno hoy. que te ha dado de comer. Mira, uno que me ha cambiado la carrera, Claro. aquí no se lo conoce mucho, es el protagonista de un videojuego, se llama Marcus Phoenix. Es un videojuego que se llama Gears of War y fue de los primeros videojuegos que se doblaron al español latino. Entonces, los ¿También jugadores... seguís villano? No, ahí no era villano. Es un soldado, es el héroe, pero un Soldado. héroe bastante malo. Un videojuego muy interesante donde se pueden decir groserías, cosa que no se podía decir antes. Y vos, digamos, en un determinado momento te presentan como la voz de. Depende, al principio no, No. a veces todo muy sencillo. Primero que el doblaje hay mucha secrecía. Vos vas a veces a doblar y no sabés ni siquiera qué vas a hacer hasta el momento en el que te sentás. Eso me lo contó Aldo Lumbía Claro. alguna vez. Por ejemplo, no sé, trabajar con Disney significa que antes que nada te dicen, oiga, tenemos una prueba para un personaje. Bueno, perfecto. Entonces, a los 5 minutos te llega el contrato de confidencialidad. Vos lo firmás y a partir de ahí viene la prueba y viene todo lo demás. Entonces, hay mucha secrecía, lo cual hace que uno como doblajista, como actor de doblaje, no te puedas preparar mucho. Esa es una de las grandes carencias que tenemos respecto al teatro o al cine o a la misma tele, ¿no? Bien, una pregunta que no es tan cómoda, que es, ¿por qué volver? Mirá, lo que pasa es que yo no es que vuelvo, en realidad soy un nómade. Y en un momento dado, cuando viene toda esta cuestión de la pandemia, ¿no? Yo ya estaba grabando, como te decía, casi todos los comerciales desde mi casa. De hecho, de la Ciudad de México nos vamos a vivir a Mérida. Podrías grabar acá también. Claro, los comerciales los podés grabar en cualquier lado. Lo que pasaba eran dos cosas. Primero, que el doblaje no estaba adherido a la virtualidad. Claro. Y por otro lado, el tema de los eventos, que yo hago mucho, bueno, o hacía hasta ese momento muchos eventos, y en un momento dado se cortan los eventos, porque obviamente no pueden haber reuniones de gente y todo lo demás, y al doblaje no le queda otra que ayornarse y empezar a trabajar también de manera remota. Claro. Entonces, en un momento dado yo digo, para un poquito, yo estoy acá, encerrado, ¿no? Salgo para trabajar, no necesito salir para trabajar. Entre estar encerrado acá y estar encerrado en Argentina es exactamente lo mismo. ¿En algún puntito extrañabas un poquitín? Siempre se extraña, Siempre. claro, por supuesto. Bueno, ¿cómo diría, y la pandemia, ¿no? ¿Cómo diría uno de sus personajes? Este momento lo presenta Vélez. Perfecto. Por ejemplo, sería... Hola, amiguitos. Vamos a presentar este momento con una rica hamburguesa. Y luego, un cafecito Vélez para la digestión. Vélez, la empresa de Córdoba que siempre te acompaña a la hora del desayuno o de cocinar. Vélez, somos familia. Claro, ya lo hicimos trabajar, entonces le tengo que enviar su taza de desayuno, ¿Ah, sí? Vélez. ¡Guau! Claro, Buenísimo. Especialmente para un pionero. ¿Vos te sentís Muchas pionero, gracias. Sebas? Bueno, la verdad que sí, sí, me siento pionero en la actividad. De hecho, han pasado 20 años y creo que no ha habido otro actor argentino ni locutor argentino que esté en México, por lo menos trabajando de la manera en la que yo trabajo. Me tocó ser pionero
en un montón de cosas, ¿no? Y no, el nómade, ¿cómo se cuida la voz? No me la cuido mucho, en la verdad. No. No, porque no te olvides que yo soy una persona bastante, digamos, un profesional empírico. Yo no estudié nada que tenga que ver con la locución ni nada. Yo la primera vez que entré al ISER fue a dar una charla, por ejemplo. Lo mío es así de cara dura nomás. Y Entonces, agradecerle a mamá todos los días. agradecerle a mamá, exacto. Yo creo que la genética, el talento son muy importantes. Pasa algo muy gracioso, Rebe, como profesional vos lo sabes bien. Cuando hablamos de la locución, lo primero que hablamos es de la garganta, ¿no? Y yo concuerdo totalmente, pero creo que quizá igual o más importante que la garganta es el oído. ¿Y la cabeza? Y la cabeza, bueno, esa ¿Y la o anda psiquis? o no anda. Claro. La psiqui es muy importante. Claro. Sobre todo, yo lo tuve que desarrollar mucho en mi carrera en México al entrar en un mercado tan grande, ¿no? Con tanta competencia. Yo al día de hoy, después de 20 años de trabajo y habiendo ganado tantos premios y habiendo hecho tantas cosas lindas e interesantes, todos los días me someto al escrutinio de los clientes y todos los días doy casting. Y todos los días pierdo castings con gente que recién empieza, con otros que tienen más experiencia. Es lo más importante de todo lo que nos has dicho para el que está escuchando y le interesa tu métier y dice, ¿y cómo será? ¿Cree que la tenés súper fácil? No es así, ¿verdad? No es así. Bueno, yo me quedo con 1000 cosas acá porque es obvio que nos interesa, que me gusta saber que has llegado. Sí, nos apasiona lo mismo. Exactamente. Ha sido un placerazo tenerte. Gracias. Al Muchas contrario, gracias, Rebe. Gracias, pionero. Gracias. Y con ustedes nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 7 de la tarde con más historias.